Y les cuento quiénes me acompañan hoy. Luciano Tanto, que es periodista, un periodista de larga trayectoria, como que no necesita presentación. Y Rolando Pardo, que es cineasta, productor, guionista, fotógrafo, una larga trayectoria. Pero bueno, es un placer que me acompañen esta noche. Yo les agradezco su compañía y les agradezco también el aporte que seguramente van a hacer respecto de este aporte que me pregunto yo que hizo o no la cultura salteña en estos 45 años difíciles desde el momento en que se le ocurrió a 2 o 3 iluminados decir en Salta debe haber un mes cultural, ¿no? Que aportó, o mejor dicho, a vos, Luciano, que fuiste uno de los ideólogos, ¿cómo nace el Abril Cultural? El Abril Cultural, en primer lugar, hay un antecedente que es muy importante, al menos desde el punto de vista, que era el Cineclub Salta, que fue la primera sacudida en términos culturales en una ciudad donde el cine no existía prácticamente salvo el comercial. Y entonces con Nacho Altuna, Jorge Ignacio Altuna, que era dirigente del MID y jefe de la discoteca de Radio Güemes, y Román Michaleski, teníamos un programa en la radio, en Radio Güemes, que se llamaba La Linterna Indiscreta. Adelante, Rolando. Sí, gracias. Y con Alfio Crivelli, que estaba estudiando en la Universidad Nacional de Salta, dijimos, ¿por qué no traemos nosotros cine? Hablemos con la Cinemateca Argentina, y eso fue lo que hicimos, inauguramos el Cine Club Salta. Radio Güemes nos prestaba el auditorio, que es donde está la Casa de la Cultura actualmente, eso era el edificio de la radio, y fue un éxito estruendoso, lo que demostró lo que pensábamos, la necesidad, el apetito, el hambre que había por abrir la ventana y entrar a conocer el mundo a través del arte, y en el caso del cine, un arte absolutamente moderno, ¿no? Y fue un éxito estruendoso. Más aún, yo siempre cuento la anécdota de que había gente que iba todos los viernes, era la exhibición, te pedía disculpas, che, no pude ir el viernes pasado, perdóname, ¿no? Como si fuera una especie de misión, ¿no? Eso fue antes del 76, ¿no? Antes del 76. Y una mañana, después que el Cineclub seguía funcionando, uno de los que iba siempre, cliente fijo, era Ricardo Castro. Le encantaba el cine, le estaba escribiendo una enciclopedia del cine, ya iba por la letra D, creo, solía mostrármela en su casa, minuciosa, perfecta, como todo lo que él hacía, y no la pudo terminar, obviamente. Y un día que nos encontramos en la vereda de Victoria Plaza, a las 10 de la mañana, una mañana de sol, venía de Tucumán, dice, ¡ay, cómo está! Dice, bueno, charlemos un rato, tomemos un café. Vengo de Tucumán, cada vez que viajo a Tucumán y tengo que volver a Salta, me da una bronca. Fui a la ópera, estuve en la Orquesta Sinfónica de Tucumán, había mucho teatro. Todos los chicos salteños que estudian allá pueden ir a esos sitios y volvés acá y no tenés nada. Entonces le digo, che, oíme, Ricardo, ¿y si hacemos algo nosotros en vez de quejarnos de que no podemos ver nada? Y dice, claro, como hacen los tucumanos, que tenían el septiembre cultural, octubre, no me acuerdo cuál mes, que lo siguen haciendo. Entonces la primera discusión fue qué época del año. Dice, no, porque aquí esta época llueve, la otra hay mucho frío. Y quedamos que el abril era el mes promedio más adapto, ¿no? Y así fue. Hablamos con empresarios, con los diarios. Yo trabajaba en el Tribuno. Romero, que siempre entendió, un hombre avispado en materia de oportunidades. Muchachos, no me expliquen más. Tienen 2 páginas en el diario todos los días, digan ahí lo que quieran. Buenísimo. Fuimos a hablar con Abdenur, el dueño del Cine Rex y el Cine Ópera. Claro. Que yo siempre discutía con él, digo, trae alguna peliculita que no sea necesariamente la de los Renzi, algo más. Dice, bueno, justo porque me decís eso todo el tiempo, les dejo la sala para que ustedes traigan a quien quieran. Trajimos a un tenor, un contratenor francés, que explicó qué significaba ser un contratenor, el origen de los castrados, ¿no? Y fue un éxito total, lleno. Y a Abdenur le gustó tanto que dijo, muchachos, cada vez que intenten hacer algo, tienen la sala para ustedes. Lo mismo pasó con la radio, con algunos ministerios que también tenían auditorio nos prestaban, y armamos un programa que tenía, desde títeres, Charly García tocó aquí, en Gimnasia, donde todavía no lo conocía mucha gente. Esto ya era en el 77. 77, con la máquina de hacer pájaros, en Gimnasia y Tiro. Me acuerdo que mis chicos, que eran muy chiquitos, se quedaron así espabilados con el rock and roll de Charly García,
Y era tan increíble la respuesta de la gente que nos dimos cuenta una vez más, con el antecedente del cine y ahora con esta apertura, de que Salta estaba hambrienta, que no tenía salida. Y el tema cultural no es solamente entretenimiento y espectáculo. Por eso es como cuando uno come, siente el sabor en la boca y gusta de un vino, pero el alimento no es eso, es lo que hace después el cuerpo para recuperar energía, alimentar el cerebro, en fin. El entretenimiento es la capa superior, más visible de la cultura. El espectáculo es el medio. Exactamente. Es el medio, no hay Aparte, duda. la política es hija de la cultura. Y nosotros hemos dejado de tener política, inclusive, en Argentina, no solo en Salta, ¿no? Sí, eso es increíble que yo lo dije en el programa anterior que hicimos hace una semana, cuando el primer día que se inauguró el Abril Cultural, digo, hubo gobiernos, esto me consta a mí, digamos, ya habiendo vivido después, unos años después, me consta que hubo gobiernos que de alguna manera apoyaron, otros que apoyaron muy poco y otros que apoyaron nada. Y eso, si uno lo ve en resumen a esto que acabo de decir, eso es falta de política. Claro. Si hubiera una política, hubiera continuado una idea, un plan organizado, como se hizo, y lo di al ejemplo en la que oportunidad, como se hizo en Salta con el turismo. El turismo tuvo un objetivo, tuvo un plan, se organizó, se gestionó bien y se llevó a cabo. Y se hacen controles, además, que son los principios de administración. Ahora lo que vos estás diciendo, se me ocurre algo, y a ver qué dice Luciano al respecto también. El turismo deviene, para mí, esto es una cuestión absolutamente subjetiva, por lo tanto lo pongo a consideración de usted, deviene casualmente de la cultura. Claro. Es decir, la política turística toma de los grandes poetas, de la música, del folclore, de los pintores, es decir, se hizo acá una suerte de un caldo de cultivo que aprovechó el turismo porque la gente venía a conocer lo que escuchaba, zambas, música, etcétera, etcétera. Creo que y no solo eso, si te fijas, cuando el turismo... Los vinos que ya empezaba a venir, la comida, todo lo que como es receptivo solamente, o analizando solamente lo receptivo, la visita de gente de otras provincias o de otros países nos traen otra cultura que nos enriquece. Tomamos su conocimiento, su forma de vida, su mirada, sus conceptos, sus críticas, todo eso nos enriquece. Es un verdadero aporte. Pero la historia de Salta en términos culturales es hablada más que realizada. El Tribuno organizó con la municipalidad 3 festivales latinoamericanos del folclore que ningún gobierno siguió. Eso es impresionante. Impresionante. Eso fue impresionante. Ese era yo lo vi. El otro tercer hito público que yo quería mencionar, ¿no? Con el arranque que hicimos con el cine, el Abril Cultural, los 3 festivales latinoamericanos, y podíamos haber sido el Cosquín que no somos. Pero fue mucho más que un Cosquín. Pero por supuesto, fue aparte increíble. Era latinoamericano. No, yo veía los mexicanos, veía los no lo paraguayos. No lo podían creer. Yo, que era un niño, lo vivía como algo único. Fue único. Y creo que para toda la gente. Y de hecho, toda la gente que estaba en esa época lo recuerda perfectamente. Sí, los festivales, bla, bla, y además, sin los medios de comunicación y los medios técnicos que hay hoy. Era la prehistoria al lado de hoy. Claro, yo creo que lo impusieron de una manera muy inteligente. Fue una jugada muy inteligente que era casi utópico y se logró. Efectivamente. Y fue un éxito. Un éxito total. Que era, lo hagamos recordar, al lado donde está, mejor entre dicho, la catedral. Entre la catedral y el banco, ocupaba el banco. Está el Banco Macro, ahora eso. Exacto, eso es. Esos edificios que se echaron abajo, que sirve para hacer el Banco Provincial, fue baldío durante bastante tiempo. Claro. Era el lugar perfecto. Sí, pero era un lugar con tubulares. Efectivamente. No, era increíble. Ahí tengo una anécdota. Yo, generalmente después que terminaba el festival continuaban las guitarreadas, ¿no? Eran como las 6 de la mañana y estaban en la Plaza 9 de Julio bajo un naranjo cantando los quillahuases. Y Oscar Valle me regaló el colgante de su guitarra. Y lo usé mucho tiempo al colgante de esa guitarra. Claro, entonces la ausencia de la política creo que tiene muchos problemas, no solamente el tema cultural, ¿no? En primer lugar, la provincia está despoblada. Eso impide que haya una opinión pública fuerte, porque las ideas son más o menos siempre las mismas. Yo siempre digo, cuando un importante número de salteños depende del empleo público, municipalidades, gobiernos provinciales en el interior,
es evidente que votás oficialismo, porque tu viejo, tu hermano, tu amigo tienen laburo ahí, y por lo tanto no hay diversidad de opiniones. Primer problema demográfico. Y luego el hecho de que la política argentina está en manos específicas del peronismo y es muy difícil romper esa estructura. Sí, y si agregamos que también estos fueron gobiernos que se heredaban de a otro y a otro, 14, 12 años cada periodo. Efectivamente. Una bueno, cosa... Juan Carlos Romero inventa una cosa increíble. Un diputado del Partido Justicialista inventa que los 2 primeros periodos eran en realidad el primer periodo. Y va al tercero. Entonces va un tercero. 12 años asegurados. Bueno, con el siguiente igual. Otra vez 12 años. 24 con 2 gobernadores. Claro, una cosa así. Aparte todos se enriquecían por el camino, ¿no? Eso está a vista, a simple bueno, vista. El problema, yo digo, los gobiernos son malos porque hay gente que los vota. Y entonces la conciencia que hay que sacudir culturalmente es del tipo que pone el papelito en la urna. Sí, no podemos quejarnos del gobierno. Sí, eso es fácil de entender. Es difícil de cambiar. Sí, no, por eso, por todas estas relaciones. Gente que corta calle y le pregunta por qué la corta y no sabe, pero tiene que ir con una boba en brazo. Los están usando, pues. Obviamente hay un problema cultural, de educación, de ahí, pobreza. Y está la necesidad, de pobreza, que necesidad. está obviamente la necesidad, bueno, y dice, bueno. Y la necesidad es la puerta de entrada al clientelismo. Exactamente. ¿No? Es la puerta de entrada al clientelismo. Y pensar que la Argentina disputaba con Estados Unidos la recepción de migrantes a fines del siglo XIX y principios del XX. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacían los pobres de Europa, llena de pobres, sobre todo en España, Italia, el sur sobre todo? Vamos a Estados Unidos o a la Argentina. No, aquí a la Argentina, es el país más rico del mundo. O Australia también. Y ahora es exactamente a la inversa. Ahora el tironeo viene por los jovencitos que están yéndose y quieren irse a donde vinieron sus abuelos para encontrar una mejor vida. La migración juvenil nunca fue tan alta como ahora en la Argentina. Total. La gente joven se va. Tengo que ir a un corte, no sin antes agradecerle, por supuesto, a Delvino Boutique Hotel y a la Francisca, que es otro anunciante que nos empieza a acompañar ahora y el que nos permite degustar de esta hermosa picada y estos ricos sándwiches. Vamos a un corte, enseguida volvemos.